Es un problemita que típicamente uno hace, bueno, yo nunca he dado física 3, pero típicamente lo hace uno en física 3, que es este de acá. Es un campo eléctrico oscilante en un resonador cúbico, ¿cierto? Entonces, yo escogí este problemita para responder la cuestión de la compañera Valentina, porque esta es una condición de frontera, digamos que está dentro de los límites normales del espacio. Entonces, por ejemplo, esta es una cajita que en X estaría entre -1 y 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la frontera en X está definida por X igual a -1 y por X igual a 1. En Y igual. En Y la frontera está definida por Y igual a -1 y por Y igual a 1 y en Z lo mismo. Entonces, en cada una de estas fronteras, básicamente que corresponden a las caras de este cubo, donde está resonando el campo eléctrico, nosotros tenemos que definir una condición para el campo eléctrico para poder solucionar una ecuación de este tipo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una onda homogénea en una geometría rectangular. Es una ecuación de onda, ¿cierto? Recordemos un poquito, por ejemplo, con una cuerda tensa, esto está en el Goldstein, pero es un problema relativamente sencillo. Nosotros hemos hablado mucho de ondas en estos días, ¿cierto? Y cuando obtenemos la ecuación de movimiento en un sistema de osciladores acoplados, pues básicamente eh, son ondas que se están propagando a través de la cadena de osciladores, ¿cierto? Pero cuando ustedes estaban en física 3, me imagino, bueno, que eso no debe haber sido hace mucho tiempo, si como ustedes me dicen que están en quinto, eso fue el semestre pasado, chicos, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Bueno, entonces dejemos lo que fue el semestre pasado. Entonces esto está relativamente fresco. Esta es una cuerda tensa, ¿cierto? Acá, en esta cuerda tensa, está fija entre la posición 0 y la posición L. Como está fija entre la posición 0 y la posición L, entonces yo debo de imponer que esta función de onda para un tiempo arbitrario en una posición X igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto es una función de t. Y acá también. Entonces, si de L, t, esto simplemente es una función de t. O sea, ¿cómo cambia esta posición con respecto al tiempo? ¿Cómo cambia esta posición con respecto al tiempo? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Y nosotros, las condiciones de frontera, que son, perdón, las condiciones iniciales, que serían la forma inicial que toma la solución para t igual a 0, entonces sería si de x, 0, la podemos expresar como una serie de Fourier de esta forma, ¿cierto? Una serie de Fourier en senos, haciendo una extensión impar de esta función. Y para un tiempo arbitrario, entonces podemos obtener esta solución. Esto ustedes lo harán en física matemática, me imagino. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el problema que a uno le interesa resolver acá? A uno lo que le interesa es saber cuál es la ecuación diferencial parcial que obedece esta función de acá, ¿cierto? Entonces, esto es muy sencillo. Nosotros simplemente podemos hacer un diagrama de cuerpo libre alrededor de este punto. Entonces, naturalmente acá van a haber dos tensiones actuando sobre esta región de masa infinitesimal de la cuerda tensa, ¿cierto? Que es una región que va a tener una masa
por unidad de longitud, que nosotros vamos a llamar mu, la densidad de masa, ¿cierto? Bueno, entonces T1 seno de teta 1 menos T2 seno de teta 2 es igual a la masa de la cuerda por la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Ahora, si nosotros tomamos delta X, este segmento de cuerda, como un segmento muy pequeño, es decir, infinitesimal, podemos asumir que las tensiones son aproximadamente iguales y que los ángulos son pequeños, tales que van a obedecer las expansiones en Taylor a menor orden. De acá obtenemos que la tangente de teta es aproximadamente igual a teta, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces podemos aproximar el seno de teta a la tangente de teta, ya que coseno de teta para ángulos pequeños es aproximadamente igual a 1. Entonces esto me queda T tangente de teta 1 menos tangente de teta 2. Listo. Pero ¿quién es la tangente de teta? La tangente de teta no es otra cosa que la derivada con respecto a X de la cuerda o de la función de onda de la cuerda en un punto particular. ¿Sí o no? Muy bien, entonces acá nosotros podemos decir que tangente de teta 1 es la derivada de la función de onda en X más delta X, y tangente de teta 2 es la derivada de la función de onda en X. Si nosotros, eh, mm, si nosotros aproximamos la segunda derivada usando primeras derivadas, ya no usando la función, sino usando primeras derivadas, nosotros podemos aproximar la segunda derivada de esta forma. De forma tal que este término de acá simplemente es dx por la segunda derivada con respecto al desplazamiento de la banda, ¿cierto? Y por lo tanto, si reemplazamos, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos a reemplazar esto acá. Nos va a quedar que T1 menos T2 seno de teta, entonces nos queda como dx por T, que es la tensión por derivada segunda de sí con respecto a X. Eso lo tenemos acá, esto es igual a la masa por la derivada segunda de phi con respecto a T, pero la masa la podemos expresar en términos de la densidad de masa como mu por dx, y por lo tanto dx se va con dx dividido sobre T, y me queda que la segunda derivada de la función de onda con respecto al desplazamiento es igual a mu sobre T por la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Eh, mm, y esto es igual a 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Ahora, de acá c, nosotros queremos saber, si nosotros definimos esto como c, por lo tanto c será la raíz de la tensión sobre la densidad de masa. ¿Eso qué unidades tiene? Tiene unidades de velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, perdón, sí, unidades de velocidad al cuadrado, ¿cierto? Esta c de acá, un segundo. Perdón, c al cuadrado tiene unidades de velocidad al cuadrado, por lo tanto c es una velocidad, ¿sí o no? Y así podemos reexpresar la ecuación de onda en estos términos en una dimensión, ¿cierto? Esto es en una dimensión. Ahora, para el caso eléctrico que yo tengo acá, esto sería una ecuación de onda en varias dimensiones, como la que tengo acá, ¿cierto? Esto es una ecuación de onda en 3 más una dimensión, ¿cierto? Que estos son los tipos de ecuaciones de onda que nosotros podemos expresar como d sub mu, d super mu, de sí igual a cero, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y cuando particularizamos para una dimensión, entonces obtenemos exactamente la expresión que teníamos anteriormente para la onda en una cuerda tensa. Si nosotros hacemos uso del método de separación de variables que asumo yo, pues que ustedes ya conocen, podemos decir que si de z, t es simplemente el producto de una función de z por una función del tiempo. Entonces, por lo tanto, esto nos va a quedar de esta forma.
el término de la ecuación de onda. Y eh, mm, nosotros vemos que esta derivada parcial segunda y esta derivada parcial segunda se evalúa ya sea con respecto solamente a sí o con respecto solamente a phi. Por lo tanto, si dividimos esta ecuación por psi de z sobre phi de z, en este primer término se cancela phi, ¿cierto? Como vemos acá. En este de segundo se cancela psi, como vemos acá. Y nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar 1 sobre psi de z, segunda derivada de psi de z con respecto a z, menos 1 sobre psi al cuadrado, 1 sobre phi de z, phi de t, segunda derivada de phi con respecto a t. Observen que cada uno de estos términos es independiente del otro. Este es un término que es una función de z y este es un término que es una función de t. Para que una función de z y una función de t, su suma sea nula, ellas tienen que ser simultáneamente constantes. Por lo tanto, de acá elegimos la función de z como k sub z cuadrado y la función de t como k sub z cuadrado, dos constantes. Y para cada una de esas constantes vamos a tener una solución diferente para esta ecuación de onda. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que 1 sobre psi por la segunda derivada de psi con respecto a z es igual a menos k sub z cuadrado, de donde obtenemos que psi de z se comporta como un oscilador armónico en una dimensión. Lo mismo vamos a obtener acá para el caso de phi. 1 sobre c cuadrado que multiplica a 1 sobre phi por la segunda derivada de phi con respecto al tiempo. Esto no es otra cosa que recuerden que omega, mejor dicho, omega. ¿Quién será omega? Omega eh, es la velocidad de la onda por el vector de onda, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá podemos expresar una ecuación diferencial para la función phi como la ecuación diferencial para un oscilador armónico en el tiempo. Ambas de estas funciones, o más bien la solución a ambas de estas ecuaciones diferenciales, que ya son ecuaciones diferenciales ordinarias, después del proceso de separación de variables, son sencillamente una superposición de estos términos. Y una superposición de este otro término, ¿cierto? Entonces tenemos una superposición de ondas planas acá. E a la i k z z y E a la menos i k z z. Ambas son soluciones individualmente, pero estoy superponiendo para zetas particular, para kz particular. ¿Cuánto vale este kz? No sabemos. Tenemos que sumar sobre todo los kz posibles. Lo mismo hacemos en el caso de phi. La solución para phi va a ser de la forma e a la i omega kzt o e a la menos i omega kzt. Simplemente hacemos una superposición de las posibilidades que tenemos debido a que es una ecuación diferencial lineal. Listo. Por lo tanto, nosotros podemos expresar la solución total a este problema como la suma sobre kz de psi sub kz por phi sub kz, ¿cierto? Y esto es esto es alfa sub kz por e a la i kz por z más beta sub kz por e a la menos i kz por z, ¿cierto? Que multiplica a la parte de phi, la parte temporal. Entonces gamma kz por e a la i omega kz t más eta sub kz por e a la menos i omega kz por t. Entonces acá simplemente desarrollamos estos productos. Y nosotros vamos a observar que vamos a obtener 4 productos de los cuales uno va a ser función de kz más omega kz t en estos dos términos y los otros dos términos van a ser función de kz menos omega kz t
y kz menos omega kzt, ¿cierto? Factorizamos kz y vamos a tener ahora que van a haber unas superposiciones que son función de z más kz sobre z más omega kz sobre kz por t, como estas dos, y z menos omega kz sobre kz por t, como estas dos de acá, donde omega kz sobre kz no es otra cosa que la velocidad de propagación de la onda, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que acá hay dos tipos de función. Acá hay una función, esta parte de acá es una superposición de modos e a la i kz por z menos zt y a la i y a la menos i kz por z menos zt, ¿cierto? Estos términos de acá, por lo tanto, son una función de z menos la velocidad por el tiempo. Y estos modos de acá son una función de z más la velocidad por el tiempo. A esta onda, esto tiene que ver mucho con lo que hablamos la semana pasada sobre causalidad y eso. Esta onda de acá se le conoce como onda regresiva. Y esta onda de acá se le conoce como onda progresiva. Y la solución de todo problema ondulatorio es una superposición de la onda regresiva y de la onda progresiva, una onda que se propaga hacia el frente en el espacio, una onda que se propaga hacia atrás, o en el tiempo o en el espacio. Acá estos coeficientes de superposición pueden ser complejos también, ¿cierto? No hay ninguna restricción. Bueno, muy bien. Entonces acá hago yo otro análisis, un análisis de fase y llegamos entonces al problema del resonador con estas condiciones de frontera en 3 dimensiones. En este problema lo que tenemos básicamente es la ecuación de onda para un campo electromagnético en ese cubo, ¿cierto? Hay un campo electromagnético, perdón, un campo eléctrico que está resonando en ese cubo, que sería lo mismo que un campo eléctrico, porque como cambia con el tiempo, pues entonces naturalmente va a inducir un campo magnético mediante la ley de inducción de Faraday, que es el rotacional de E, igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo, ¿cierto? Y el rotacional de B igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Entonces, si el campo eléctrico está variando temporalmente, naturalmente va a inducir una inducción electromagnética. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle una solución a esta ecuación de onda K, sujeto a condiciones de frontera. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a suponer una variación armónica con el tiempo. Esto no es descabellado, porque nosotros ya demostramos en una sección anterior que si nosotros utilizamos la separación de variables, vamos a obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales en el espacio más un oscilador armónico en el tiempo. Esto se cumple para cualquier dimensión, ¿cierto? Entonces, para cualquier dimensionalidad. Por lo tanto, no es descabellado en absoluto yo suponer que para esta ecuación en derivadas parciales, con ese laplaciano vectorial, la solución varía armónicamente con el tiempo. Entonces, ningún problema con eso, ¿cierto? Recuerden que el laplaciano vectorial, esto es muy importante, es básicamente el laplaciano escalar, ¿cierto? Mm, a ver, hagamos esto así para ser más consistentes con la notación. El laplaciano escalar, perdón, el laplaciano vectorial de un campo vectorial F
es igual al laplaciano escalar de la componente en X, el laplaciano escalar de la componente en Y y el laplaciano escalar de la componente en Z. Listo. Entonces, si nosotros asumimos con toda la razón del mundo una variación armónica con el tiempo, sabemos que la segunda derivada con respecto al tiempo no es otra cosa que menos omega cuadrado de sub 0 por e a la menos i omega t, ¿cierto? Entonces, y si reemplazamos acá, entonces vamos a obtener este menos, por este menos de acá nos va a dar más, ¿cierto? Que es lo que ocurría acá. Y esto nos queda omega al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿cierto? Por acá, entonces esta es una derivada que se me fue acá, esto no debería estar acá. Eso ya no depende del tiempo, ¿cierto? Ya la derivada del tiempo la ejecutamos acá. Y esto nos va a quedar e a la menos i omega t, que multiplica al laplaciano vectorial de e sub 0 más k cuadrado por e sub 0 de r, ¿cierto? Y esto de acá adentro tiene que ser 0 internamente. Recuerden, la cavidad resonante o resonador es un recinto cerrado de paredes metálicas con forma cúbica en este caso. Y por lo tanto, acá obtenemos que la ecuación diferencial en el espacio que debemos de solucionar es la ecuación de Helmholtz, que esto es parecido a lo que hicimos la semana pasada con funciones de Green. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a suponer que el campo eléctrico simplemente es un producto de tres funciones en el espacio, donde cada una depende de un parámetro kx, ky y kz, y el laplaciano vectorial, entonces es específicamente lo que las acaba de enunciar ahorita. Es un vector con tres componentes, donde cada componente es el laplaciano escalar de cada función particular. Listo. Ahora, ojo acá, consideremos que debido a la ausencia de polarización, el medio es isotrópico y por lo tanto podemos elegir arbitrariamente la dirección del campo rotando los ejes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos elegir arbitrariamente que el campo eléctrico va en dirección Z, no importa, porque eso simplemente es una rotación de ejes, ¿cierto? Usted simplemente escoge la rotación, el ángulo de rotación, la dirección que usted quiera. Diferente fuera si tuviéramos una dirección preferencial de polarización en el sistema, debido a que es un material, ¿cierto? Que fuera, por ejemplo, un material no isotrópico, etcétera, etcétera. Pero en este caso no. Por lo tanto, la ecuación de Helmholtz se nos reduce a esta ecuación de acá, que la tenemos que solucionar. Entonces, escribimos el laplaciano escalar de E sub 0 de z en estos términos. El hecho de que sea la componente del campo eléctrico en dirección z no significa que no dependa de x y de y. Eso es importante. Utilizamos separación de variables. Entonces vamos a factorizar E sub 0 de z como un producto de tres funciones en x, y y z, ¿cierto? Que componen la componente del campo electromagnético de Z. Es básicamente si aplicamos o si reemplazamos esta expresión en la ecuación de Helmholtz, como esta función de y de z no dependen de la derivada en x, pues la sacamos de la segunda derivada. Esta función de x y de z no dependen de la derivada en y, la sacamos de la segunda derivada. Y esta función de x y y no dependen de la derivada en z, pues la sacamos de la segunda derivada en z y esto nos queda acá, k al cuadrado por el producto de estas tres funciones. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos, vamos a dividir la ecuación de Helmholtz por este producto de estas tres funciones. Ustedes pueden ver ahí las cancelaciones, creo yo, muy expeditamente, ¿cierto? En el primer caso, se van a cancelar todos los términos menos el término en el denominador que está relacionado con X. En el segundo caso, igual, menos el término que está relacionado con Y. En el tercer caso, igual, menos el término que está relacionado con Z, ¿cierto? Y en el último término de la ecuación de Helmholtz se cancela todo. Listo.
Por lo tanto, obtenemos este tipo de ecuación en derivadas parciales. 1 sobre e sub kx de x por la segunda derivada de e sub kx de x con respecto a x. Más 1 sobre e sub ky de y por la segunda derivada de e sub ky de y con respecto a y. Más 1 sobre e sub kz de z por la segunda derivada de e sub kz de z con respecto a z más k cuadrado. Donde el módulo de k cuadrado, ¿cierto? Del módulo de k al cuadrado es naturalmente kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado. Ahora, entonces expresamos la ecuación diferencial parcial así para que esto sea cero, como esto es una función de x. Esto es una función de y esto es una función de z. Entonces, para que su suma de cero, simultáneamente F1, F2 y F3 deben de ser una constante, ¿cierto? Y escogemos esas constantes de tal forma que cuando se sumen con el módulo al cuadrado del vector de onda en cero. Por lo tanto, vamos a obtener estos tres modelos en ecuaciones diferenciales para los campos E sub kx, E sub ky y E sub kz, que dependen respectivamente de x, de y y de z, y obtenemos no otra cosa que un conjunto de tres osciladores armónicos cuyas soluciones vienen dadas por estas tres expresiones. Problema solucionado. Este es uno de los clásicos de los cursos de física matemática. Señores, es un reclásico de la física matemática. Es naturalmente una cosa que uno hace en clase porque pues esto no aguanta hacerlo en un parcial. Esto es pues demasiado sencillo para un parcial, ¿cierto? Pero sí es un ejercicio que uno típicamente hace en los cursos de física matemática. Y tenemos tres soluciones, ¿cierto? Las tres soluciones son idénticas, ¿cierto? Entonces, naturalmente no tendríamos que trabajar con cada una de ellas por separado, sino que trabajemos con una sola, ¿cierto? Y aquí es donde vamos, cuando nosotros vamos a determinar quién es A, B, C, D, F y G, es donde nosotros vamos a plantear eh, las condiciones de frontera. Si nosotros volvemos a la parte geométrica, a la descripción geométrica del problema y miramos el resonador, por ejemplo, el campo eléctrico resonando en esta cajita metálica, entonces nosotros podemos visualizar que el campo eléctrico es cero en las paredes. Observen que acá el campo eléctrico es cero, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que individualmente cada una de sus componentes en las paredes, ya sea, por ejemplo, en x igual a menos 1, x igual a 1, bueno, eso no importa, o si fuera 0 y 1 o 0 y 5, debe de ser 0. Entonces, de acá, nosotros decimos, debido a la isometría del problema, trabajamos con una sola solución genérica. Entonces, esto puede ser kz, ky, kx. En general, una de estas soluciones E sub k super z de zeta es P por E a la I casita más Q por E a la menos I casita. Y imponemos estas condiciones de frontera. En cita igual a cero, el campo eléctrico debe ser cero. Y en cita igual a L también. Esos son los límites de la K. Yo ahorita la escogí entre menos 1 y 1, pero supone entre 0 y L. Eso no importa. Eso es una invarianza traslacional del problema, ¿cierto? Entonces, donde L es la dimensión en la dirección de propagación indicada por K, ¿cierto? ¿En qué dirección se está propagando esa solución? En KX, KY, KZ, lo que sea, ¿cierto? Muy bien. Utilizamos la primera condición de frontera, de donde obtenemos que P es igual a menos Q. Y utilizamos la segunda condición de frontera, de donde obtenemos que
Entonces acá esto es en L, o sea que P por E a la I KL más Q por E a la menos I KL, y esto es igual a P por E a la menos I KL por a la I KL, perdón, por menos P por E a la menos I KL. Factor común P, esto queda E a la I KL menos E a la menos I KL. O sea que esto es 2IP por seno de KL es igual a 0. Para que esto sea 0, esencialmente yo tengo que demandar que o P sea 0 o el seno sea 0. P no puede ser 0 porque si P es 0, pues entonces toda la solución se anula y eso no tiene sentido. Pero seno de KL sí puede ser 0. Entonces el seno es una función que se hace 0 cada que pasa por pi. Esto es pi, esto es 2pi, esto es 3pi. Eso es el seno. Por lo tanto, el seno es 0 cuando se evalúa en un múltiplo entero de pi. Eso significa que para que este seno sea 0, KL tiene que ser igual a n por pi, de donde K es igual a n pi sobre L. O sea que K es igual a un número pi sobre L por un entero. K está cuantizado. Chicos, observen una cosa muy interesante. Acá no hemos hablado absolutamente en ningún instante de tiempo sobre mecánica cuántica. En nada. ¿Sí o no? Les hago una pregunta. La energía de esta onda eléctrica en ese resonador. Vamos a hacer una cosa. Listo, hagamos esto. Energía es igual a momentum por velocidad de la luz. ¿Sí o no? ¿Cierto? Esa es la energía. Y resulta que yo acá la condición que acabo de obtener es que el vector de onda está cuantizado. Y esto en absoluto tiene que ver con mecánica cuántica. Esto es una propiedad que tienen los sistemas ondatorios debido a las condiciones de frontera. No está relacionado con la mecánica cuántica. Cuando uno le dicen, no, es que yo tengo esta onda, está en un pozo de potencial, esta es la ecuación de Schrödinger, entonces hay una cuantización. No tiene que ver con la, no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Tiene que ver con la geometría de confinamiento de la partícula que está descrita por una función de onda. ¿Sí o no? ¿Cuál es la geometría de confinamiento en este caso? Es un cubo. Y este cubo impone, ¿cierto? Que esta sea la cuantización del vector de onda. Si fuera, por ejemplo, una cabina rectangular donde las dimensiones por lado son diferentes, entonces tendríamos esta cuantización para los vectores de onda. Y por lo tanto, el vector de onda sería un vector de pi por un número entero sobre una dimensión, ¿cierto? Más sin embargo, ¿cuánto vale C? C es igual a eh, omega sobre K. Pero K está cuantizado, ¿cierto? O sea que la velocidad también. Esta onda no se puede propagar a cualquier velocidad. Para una velocidad angular dada, por una frecuencia dada, C entonces va a ser igual a eh, L por omega sobre pi por 1 sobre n. Esto solo admite, por ejemplo, esto es un múltiplo de 1 a un medio, un tercio de esto, un cuarto de esto, un quinto de esto. O sea, la velocidad de la onda del campo eléctrico en esa cara no puede ser cualquiera. Y eso es debido al confinamiento, porque el confinamiento introduce las condiciones de frontera que en últimas van a cuantizar este problema, ¿cierto? Entonces, esta es una forma como uno aplica las condiciones de frontera, por ejemplo, en este tipo de problemas. ¿Sí o no? Cuando uno tiene un problema, no quiere hallar la solución particular, ¿cierto? Entonces resulta que esto le va a quedar en términos de una integral de la función de Green por la excitación más una integral de la función de Heaviside por la derivada de la excitación.
Es donde yo le decía a Valentina que necesitamos saber la derivada, ¿cierto? Pues en este caso no. Entonces, simplemente necesitamos saber las condiciones de frontera en los extremos, en la dimensión X, Y, Z, lo que sea, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, nosotros si reemplazamos, ya sabemos cuánto es la solución, entonces la solución en X, en Y y en Z es de esta forma. Y podemos utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar una nueva parametrización, vamos a decir que 2IA es igual a sub kx, 2i c sub ky y 2i f sub kz, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hallar el campo eléctrico en una dirección arbitraria, que en este caso es z, premultiplicamos estas tres cosas, ¿cierto? Y acá nos va a quedar simplemente una constante que depende del vector de onda k por tres funciones sinusoidales, ¿cierto? Que tienen diferente valor armónico. Van a tener un nx una, ny la otra y nz la otra. Y para hallar el campo total, simplemente sumamos sobre todas las posibles configuraciones de esos números enteros. Y esto se convierte en una solución en series de Fourier tridimensionales a la ecuación de onda. ¿Sí o no? Naturalmente existe, ¿cierto? En el ámbito de la física matemática, nosotros podemos determinar, digamos, una solución general acá en términos de X y en términos de este coseno del tiempo y este seno del tiempo. Y acá nosotros podemos hallar este coeficiente de Fourier GMN, ¿sí o no? Sabiendo la condición inicial, podemos integrar acá doblemente y premultiplicamos ambos lados por otros tipos de senos. Entonces, por ejemplo, por seno, ya no de n pi x sobre a, sino de seno p, a ver, seno de lambda pi x sobre a, por seno de gamma pi y sobre b. Integramos en ambos lados, esto debería dar proporcional a 1. Y con esto, proporcional a 1 por un delta, por ejemplo, de n lambda por un delta de m gamma. Se van estas dos sumatorias y esto con ustedes obtienen el coeficiente de Fourier, ¿cierto? Muy bien, entonces este tipo de soluciones se pueden escribir de la forma más general posible y nosotros podemos hallar este coeficiente de Fourier acá, simplemente integrando en ambos lados con respecto a seno de nx' y seno de ny', por ejemplo, ¿cierto? Entonces sí, esta suma se iría acá. Bueno, muy bien. Entonces, esta es básicamente la forma como nosotros solucionamos este tipo de problemas y así es como se vería la solución de este problema. Si yo estoy, por ejemplo, en este caso estoy utilizando un solo modo armónico, como ustedes pueden ver, pero acá estoy superponiendo como tres modos armónicos y así se vería la solución. Y esto es una consecuencia esto va a ser una consecuencia de la cuantización, que es una consecuencia de la aplicación de las condiciones de frontera. Una cosa ahí interesante, por ejemplo, ustedes pueden escoger el coeficiente A de XY como si fuera una gaussiana y la onda va a ser como algo así, como lo que ustedes tienen acá. Listo. Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Valentina, a la pregunta que usted hizo, ¿le quisiera añadir algo? ¿Esto fue de ayuda o quiere agregar alguna otra pregunta? Pues, profe, ya tocaría volverlo yo pues a rayar con estas otras condiciones. Pero sí, sí, gracias. Hay que tener en cuenta, Valentina, que los problemas son distintos. El problema que usted tiene no tiene geometría de confinamiento y este sí. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, muy bien. Eh,
Descansemos unos 7 minuticos y entonces volvemos a las 9:27. Listo. Son las 9:19 en mi reloj, volvemos a las 9:27. Listo, chicos. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué habíamos hecho nosotros? Vamos a reproducir algo acá. Mm, Entonces, básicamente nosotros habíamos dicho que para una función susceptibilidad, que es como una función de Green, para imponer causalidad, entonces nosotros la vamos a multiplicar por una función escalón. Y su transformada de Fourier, yo saco la transformada de Fourier acá, entonces sería que x de omega o chi de omega va a ser igual a 1/2pi por chi de omega convolución con teta de omega, ¿cierto? Y nosotros la semana pasada en el taller habíamos determinado que teta de omega era igual a pi por delta de omega más i por el valor principal de 1/omega. El valor principal simplemente está definido de la siguiente forma. Valor, esto es valor principal de Cauchy y esto queda de la siguiente forma. El valor principal de Cauchy es simplemente 1/x para todo x diferente de 0. Y si está dentro de una integral, entonces nosotros podemos decir que el valor principal, por ejemplo, de la integral entre a y b de f de x sobre x. Entonces, esto es el límite cuando epsilon tiende a 0. De la integral de a menos epsilon de f de x sobre x diferencial de x más la integral desde epsilon hasta b de f de x sobre x diferencial de x. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, entonces, por acá, ¿qué más podemos decir? No, yo creo que esto es suficiente para nosotros poder hablar de esta transformada de Fourier y reemplazarla acá, ¿cierto? Entonces así como queda acá y de omega. Por lo tanto,
chi de omega queda, pues chi de omega es igual a 1 sobre 2pi por chi de omega por la convolución con pi por delta de omega más i por el valor principal de 1 sobre omega. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar esta convolución acá. Un poquito. Esto sería igual a 1 sobre 2pi. Bueno, este pi se va con este pi de acá. Esto queda 1/2 de la convolución de chi de omega con delta de omega más i sobre 2pi por la convolución entre chi de omega y el valor principal de 1 sobre omega. Listo. Ahora nosotros escribimos esto en forma integral, que es una convolución. Esto quedaría como 1/2 integral sobre de omega prima, ¿cierto? De delta de omega menos omega prima por chi de omega prima, ¿sí o no? Más i sobre 2pi, ¿cierto? Por el valor principal de la integral de chi de omega prima sobre omega menos omega prima de omega prima. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, estas son integrales entre menos infinito y más infinito, pues si uno quiere especificar. Listo. Bueno, entonces, si yo integro esto sobre la delta, esto básicamente me da acá chi de omega. O sea que esto es 1/2 de chi de omega, ¿cierto? Más quedaría, entonces, i segundo. Reviso una cosita por acá, si todo esto quedaría i sobre 2pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de x de chi de omega prima sobre omega menos omega prima por diferencial de omega prima. Y si yo paso este chi de omega para el lado izquierdo, donde está chi de omega, ¿cierto? O sea, que me queda chi de omega menos 1/2 de chi de omega. Esto es básicamente igual a 1/2 de chi de omega. Y esto es igual a i sobre 2pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi de omega prima sobre omega menos omega prima diferencial de omega prima. Se va este 2 con este 2 y de acá entonces nosotros obtenemos una restricción para omega, ¿cierto? Perdón, para chi de omega. Restricción para chi de omega. Entonces chi de omega chi de omega es igual a i sobre pi por el valor principal entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De chi de omega prima, ¿cierto? Sobre omega menos omega prima, diferencial de omega prima. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, esto es una restricción, ¿cierto? Pero no hemos llegado a las relaciones de Kramer y Kramer todavía. Esto sí es una restricción porque chi de omega tiene que cumplir naturalmente con esa restricción, ¿cierto? Esto no es una relación de Kramer y Kramer todavía. No creo que tardemos mucho, ¿cierto? Nos quedan 12 minutos, pero llegamos fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a expresar a chi de omega, naturalmente chi de omega,
es la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De K de tau por E a la I omega tau por D tau, ¿cierto? Y entonces esto es imaginario, entonces esto es la integral entre menos infinito y más infinito de K de tau por coseno de omega tau más I seno de omega tau. Entonces, por lo tanto, de tau, por lo tanto, esto tiene una parte real, una parte imaginaria, ¿cierto? O sea, esto es la integral entre menos infinito y más infinito de K de tau, coseno de omega tau de tau, más I por la integral entre menos infinito y más infinito de K de tau, seno de omega tau por d tau, ¿cierto? Y esta parte de acá es lo que yo conozco como entonces K real de omega y esta parte de acá sería K imaginaria de omega. Yo puedo separar a K en parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Entonces esto me quedaría como K real de omega más I por K imaginaria de omega. Y esto va a ser igual a, entonces tenemos que esto es I, sería I sobre pi por la integral entre menos infinito y más infinito. Bueno, este es el valor principal acá de K real de omega prima más I por K imaginaria de omega prima. Acá me faltó el diferencial, coloquémoslo al frente. Entonces, I sobre pi, valor principal, integral entre menos infinito y más infinito, diferencial de omega prima, ¿cierto? Sobre omega menos omega prima. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esta parte de acá? Esta queda como la integral entre menos infinito y más infinito de la parte real de omega prima, de K de omega prima sobre omega menos omega prima, de omega prima, este I de acá por este I da menos, o sea que esto es menos el valor principal, 1 sobre pi, por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito, de K imaginaria de omega prima, sobre omega menos omega prima de omega prima, ¿cierto? Igualamos parte real con parte imaginaria. Si nosotros igualamos la parte real con la parte imaginaria, nos queda que K real de omega es igual a menos 1 sobre pi, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De K imaginaria de omega prima sobre omega menos omega prima, diferencial de omega prima. Listo. Muy bien. Esta es la primera restricción que tiene que cumplir la función de susceptibilidad o la función de Green. La segunda restricción es respecto a la parte imaginaria. Entonces, K imaginaria de omega es igual, bueno, esto es el valor principal acá, esto es igual a 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de K real de omega prima sobre omega menos omega prima diferencial de omega prima, ¿cierto? Estas dos relaciones, digamos la relación 1 y 2, las expresiones 1 y 2 se conocen
como las relaciones de Kramer y Kronig, ¿cierto? Entonces, muy bien. Este es un resultado al que teníamos que llegar en el taller, ¿cierto? Ahora, hay otra forma de expresar esto que es, digamos, relativamente común, ¿cierto? Es relativamente común y es importante uno saber hacerlo, sobre todo pues si está leyendo un paper y las encuentra de otra forma. Mm, Esta es la forma más común, de hecho. Esta es la forma más común, uno y dos son las formas más comunes, ¿cierto? Ustedes van a encontrar esto mucho, por ejemplo, en los capítulos de radiación electromagnética de un libro electrodinámico. Se utiliza bastante las relaciones de Kramer y Kronig y a todo lo que esté asociado con ondas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, porque requerimos imponer causalidad y para imponer causalidad requerimos que la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, de alguna forma relacionada. Esta es la forma. Ahora, si nosotros vemos acá, por ejemplo, esto, nosotros podemos ver que chi real, de acá, chi real de omega es igual a chi real de menos omega. O sea que chi real es una función par, porque en omega depende del coseno, ¿cierto? Y chi imaginaria de omega es igual a menos chi imaginaria de menos omega, ¿cierto? Listo. Teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos en cuenta la paridad y la imparidad. Nosotros podemos hacer una cosa acá. Ponme cuidado. Vamos a coger la expresión uno, entonces elaboremos la expresión uno. Listo. Vamos a multiplicar numerador y denominador por omega más omega prima, ¿cierto? En la expresión uno, o sea que esto queda como chi real de omega es igual a menos uno sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de chi imaginaria de omega prima sobre omega menos omega prima. Hacemos la multiplicación que les acabo de decir, esto queda como menos uno sobre pi, ¿cierto? Por el valor principal integral entre menos infinito e infinito de omega más omega prima que multiplica a chi imaginaria de omega prima. Esto queda, bueno, abajo, pues me quedaría como omega más omega prima que multiplica a omega menos omega prima. Esto queda como menos uno sobre pi o menos omega, porque saco la omega de esa integral por el valor principal integral entre menos infinito y más infinito de omega prima chi imaginario de omega prima diferencial de omega prima sobre omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado, ¿cierto? Menos uno sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima por chi imaginario de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Entonces acá uno puede utilizar las propiedades de paridad, ¿cierto? Omega imaginaria de omega prima es impar, ¿sí o no? Esto acá me quedó este omega prima adicional, eso no va ahí. Entonces esa es impar. Por lo tanto, como omega imaginaria, perdón, K imaginaria de omega prima es impar, esto es la integral entre menos algo y algo de una función impar dividido una función par. Esto da cero, ¿sí o no? Por lo tanto, se resume que chi
real de omega es igual a menos 1 sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito y más infinito de omega prima, chi imaginaria de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es la segunda forma de las relaciones de Kramer y Kronig y ustedes pueden proceder de forma idéntica, ¿cierto? De forma idéntica con la parte imaginaria. O sea, esto realmente, como eso es para adentro, entonces ustedes pueden decir que esto es menos 2 sobre pi por el valor principal de la integral de 0 a más infinito de omega prima chi imaginario de omega prima, diferencial de omega cuadrado menos omega prima cuadrado, y con la parte imaginaria, entonces sería igual, eso sería 2 omega sobre pi, entonces, por el valor principal de la integral entre 0 y más infinito, entonces sería chi real de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la otra forma de relaciones de Kramer y Kronig. Y con eso, pues básicamente diría yo que el taller ya quedó solucionado, exceptuando pues la solución a la teoría de campo del punto 3 que mm, sería un paquete de ondas gaussianas, ¿cierto? Como lo discutimos en clase, pero digamos que nosotros podemos considerar esto ya como solucionado. Ah, nos falta la parte hamiltoniana de esa teoría de campo. Eso sí lo hacemos el próximo taller. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Profe, Profe, esa parte que nos acabaste de mencionar es la deducción de las mismas ecuaciones, pero a partir del hamiltoniano, ¿cierto? Exactamente. Ah, listo. Septiembre 20. profe, las clases de la semana pasada usted las subió, los videos, los subió a su página. Todavía no las he subido, Jonathan. ¿O quién me preguntó? Yo, profe. Ah, Julián, no. Disculpe, por favor. La semana pasada, estas 2 semanas han sido complicadas. Entonces, y posiblemente el mes, hasta el 15 de octubre, sea complicado, pero naturalmente es mi obligación y mi deber subir las clases. Entonces, yo me pongo en eso hoy, por ahí. Después de las 10 de la noche le subo las clases hoy. Listo, Julián. Listo, profe. Gracias. Bueno, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Valentina, también te envié las diapositivas del principio de clase para que me hagas el favor y las compartas, por favor. Sí, profe, ya las compartí. Listo, jovencitos. Muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles. Chaito, Muchas gracias, Juan. Feliz día. realmente. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Valentina. Gracias, Chao, profe. Fernando. Chao, Alan.